consejos médicos, gracias por estar siempre pendiente de todo lo que en este canal, en Agape TV Canal 8, preparamos para usted. Esta mañana nos acompaña nuestro médico endocrinólogo, el doctor Ricardo Álvarez Vázquez, y con él estaremos hablando acerca de la menopausia. Si usted se pregunta, ¿qué tiene que ver un endocrinólogo en el tema? Ya se va a dar cuenta que tiene muchísimo que ver, y por eso, aunque este día generalmente lo reservamos, ya sea para medicina general o para ginecología, como sabemos que tenemos muchas mujeres pendientes y que este tema les interesa, decidimos traer al doctor. Doctor, bienvenido nuevamente y gracias. Muchas gracias, estoy muy contento de estar con ustedes. Y sí, la menopausia es un tema muy importante que tiene que ver en muchas áreas de la medicina, pero la endocrinología al parecer cubre varias áreas de estas, por lo cual nosotros principalmente vemos estas anormalidades más frecuentemente. La menopausia es una enfermedad que, no una enfermedad, diríamos tal vez un estadio de vida, porque no se puede considerar una enfermedad, sino que es un estado en el cual las personas, a pasar el tiempo, pues cambian. Como todas las cosas cambian. El proceso de envejecimiento es normal, también la menopausia es normal. Así que nada más tenemos pues que estar preparados para ella, o sea, esperar a que va a llegar en cierto momento. Ahora también existen casos en que aparece antes de la época de que debería aparecer y tenemos que estar prevenidos, o también se retarda. O sea que el aparecimiento puede depender de muchos factores y a veces aparece adelante o atrás del tiempo que nosotros esperamos. ¿Por qué tiene que ver la endocrinología en este momento? Bueno, tiene que ver la endocrinología porque los cambios hormonales que se dan durante la menopausia pueden afectar diferentes órganos del cuerpo y nosotros tenemos que estar prevenidos para descubrirlos a tiempo, para poder tratarlos a tiempo y evitar de que se produzcan complicaciones. Se dice que el hombre y la mujer se diferencian en muchos aspectos, pero principalmente cuando se llega el momento de la menopausia. Cuando los hombres, por ejemplo, tenemos unas hormonas masculinas que nos protegen hasta cierto nivel de enfermedades que nos ponen a riesgo de una enfermedad cardiovascular. La mujer, por el contrario, la mujer tiene estrógenos que la protegen contra estos problemas cardiovasculares. Entonces, por esa razón, la mujer en cierta forma tiene una protección, pero cuando llega la menopausia, esta protección desaparece y se convierte casi al nivel del hombre. Y algunas personas dicen de que se pone hasta peor, o sea, que los problemas se agudizan después de la menopausia. Entonces, por esa razón tenemos que nosotros estar esperando. También se dice que la menopausia comienza no solamente cuando termina sus últimos periodos menstruales, sino que comienza casi unos 7, 8 años antes. Ya empieza a disminuir la producción de estrógenos en la mujer y ya existen ciertos cambios que se llegan al culprit, pero cuando llega el final de sus periodos. Pero aún después de eso, sus hormonas no han desaparecido por completo, sino que empiezan a disminuir progresivamente por los siguientes 2 o 3 años. Entonces ahí es donde tenemos que tener pues al médico general, al médico endocrinólogo, detectando esos cambios hormonales y físicos que se manifiestan para poderlos atajar a tiempo y tratarlos antes de que las cosas se compliquen. Aquí vamos a profundizar más en el tratamiento también de la menopausia, porque aquí con nuestro ginecólogo o con otros especialistas que nos han visitado, la alternativa que nos dan es terapia hormonal de reemplazo, aunque con los últimos estudios y los adelantos científicos nos hemos dado cuenta que no es beneficioso para todas las mujeres. No, el reemplazo hormonal se considera cuando la persona empieza a manifestar ya signos bien clásicos de la menopausia, como por ejemplo aquellos calores en el cuerpo, aquellos que se pone rojo, que no duerme, padece de insomnio, que son las características psicosomáticas propias de la menopausia. Es ahí donde se considera el administrar los estrógenos exógenos. Ha habido una controversia de aproximadamente 50 años entre si son beneficiosos o no lo son, si producen cáncer en el pecho o no producen cáncer, que es uno de los mayores problemas que tenemos. Hasta el momento no existe con consenso, o sea, tenemos una división, un 50% dice que sí, un 50% dice que no. Sin embargo, los estrógenos últimamente se ha visto por pruebas bioquímicas que sí dan un beneficio, o sea, los estrógenos pueden cambiar el aspecto de la menopausia y hacerla más tolerable, una menopausia más suave, de manera de que la persona no sienta unos mayores cambios y que pueda seguir disfrutando su vida como normalmente. Y los estrógenos tienen esas características. Algunas personas pueden no ser candidatas para los estrógenos. Y la razón de eso es que, por ejemplo, hay personas que tienen herencia familiar para el cáncer del pecho. En ellas sí está completamente contraindicado.
porque no es porque los estrógenos puedan producir el cáncer, sino que es porque ellas naturalmente pueden tener el origen del cáncer, ya sea por causas genéticas o por causas ambientales, que le produzcan el origen del cáncer, y los estrógenos lo pueden hacer crecer. No necesariamente originar el cáncer, pero sí lo pueden hacer que se desarrolle. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en esas personas y no darles estrógenos por esa razón. También descubrimos esto a manera de unos pequeños estudios que hicimos en Estados Unidos con otras personas, en las cuales el fumado, el cigarrillo, incrementa el riesgo de cáncer en el pecho muchas veces, como 4 o 5 veces. Incluso el fumado pasivo, o sea, que la persona que vive con una persona que fuma. Entonces tiene el mismo riesgo como que si ella misma fumara. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Entonces, esas pacientes tampoco serían candidatas para utilizar la terapia hormonal. Y de hecho, sí serían porque se ha visto que disminuyen el riesgo cuando usted toma estrógenos. Disminuye el riesgo y lo hacen menos predispuesta a desarrollar el cáncer si toma estrógenos que si no toma estrógenos. Eso lo vimos en cambios bioquímicos. Pero sí, las personas tienen que estar preparadas para recibirlas en el caso que lo necesiten. El beneficio generalmente se da cuando se da de manera temprana, cuando se comienza, cuando ya comienzan los síntomas, se empieza a dar. Entonces el beneficio es mayor que cuando se espera muchos años para comenzar los estrógenos. Por lo tanto, es importante darlos a temprana edad, cuando comiencen ya los cambios estrogénicos. Okay, recapitulando, doctor, y dando un par de pasitos para atrás, para recordarnos, cuéntenos qué es lo que pasa en la menopausia en nuestro cuerpo. Bueno, cuando usted tiene la menopausia, en primer lugar empiezan a aparecer cambios somáticos, cambios emocionales, pues los cambios hormonales, por supuesto, que se manifiestan de diferentes formas. Por ejemplo, cuando sus estrógenos empiezan a disminuir, empiezan a aparecer cambios en la piel. Su piel se le pone menos tersa, la piel le empieza a arrugarse más prematuramente. Se pone más delgada. Más delgada, y entonces se arruga más fácilmente. Esa es una de las características. Incluso lo hemos visto en personas a las cuales se les ha hecho castración temprana por alguna otra razón. Han perdido sus ovarios a, digamos, 30, 40 años. Se ve fácilmente, con solo verlas, que esta persona tiene muchas arrugas, a pesar de ser una joven de 35, 36 años. Porque hay muchos cambios cuando los estrógenos ya no están funcionando. Otra forma es que afecta los estrógenos protegen mucho en el aspecto cardiovascular a la mujer, pero cuando ya no tiene estrógenos sube su riesgo cardiovascular igual al hombre. Pueden tener más tendencia a desarrollar infartos del miocardio, por ejemplo. Puede subir la presión arterial, puede subir su colesterol y los triglicéridos, porque se ha visto que los estrógenos bajan los niveles de colesterol, bajan los niveles de triglicéridos, y la persona disminuye su riesgo para desarrollar un infarto del miocardio. Otras características que tenemos es que las personas que tienen menopausia, sus huesos como que empiezan a descalcificarse más fácilmente. Por la misma ausencia de la... Por la ausencia de los estrógenos. Entonces ellos tienen más probabilidad de desarrollar una osteoporosis, una osteopenia, que sería un grado menor de la deficiencia de calcio o la debilidad del hueso. Entonces tenemos que estar pendientes de esos cambios para poderlos corregir a tiempo. Y existen formas de monitorizarlos. Entonces, en esas áreas es que tenemos que concentrarnos. Ahora, tampoco debemos olvidarnos del aspecto psicológico-emocional, porque cuando existen esos cambios hormonales, cuando las hormonas disminuyen, la persona tiene más tendencia al insomnio, irritabilidad, cambios de temperamento, que se pelea mucho con el esposo se queja más de eso que de otra cosa. Entonces, ya empiezan a verse cosas que deben de tratarse, porque afectan la pareja en sí. Además de que existen cambios fisiológicos como falta de lubricación vaginal, por ejemplo, si las personas necesitan pues, tener sus relaciones. Entonces ya empiezan ya problemas que afectan la pareja y se tienen que corregir. ¿Qué otra alternativa nos podrían ofrecer? En el caso de una mujer, como usted lo mencionó, que no es candidata para la terapia hormonal por la predisposición al cáncer de seno, ¿qué otra cosa me pueden dar? Mire, fíjense que existen muchas opciones. Bueno, el manejo se basa en diferentes áreas. Una, como sabemos que tenemos problemas de la osteoporosis, pues siempre promovemos el uso del calcio con vitamina D combinado, porque eso le ayuda a fortalecer sus huesos. Al mismo tiempo tenemos que usar, se llaman unos equivalentes de estrogénicos, y en el inglés sería SERMs, SERMS. Uno de los ejemplos es el raloxifeno. El raloxifeno es un medicamento que no tiene los efectos colaterales que podría tener los estrógenos en las mamas, por ejemplo con el pecho, o en el endometrio, que pudiera producir un cáncer endometrial.
sino que tiene todos los otros beneficios. Baja el colesterol, los triglicéridos, protege el hueso y sin los otros efectos secundarios. Nada más que no con la misma intensidad con la que tienen los estrógenos. Por lo tanto, es una terapia de segundo nivel. Sin embargo, no quiere decir que sea tan del todo diferente. Sí se pueden usar y con bastante éxito. O sea que sí tenemos alternativas. Me imagino que por tener cierta desventaja comparado con lo otro, se tendría que utilizar con un poco más de tiempo antes de la terapia hormonal, o funciona prácticamente igual, independientemente del momento en que se toma. Prácticamente igual. Y incluso nosotros la podríamos usar en las personas que tienen sus riesgos o personas que definitivamente yo creo que da cáncer y no lo voy a tomar el estrógeno, porque existe decisión personal. Claro. Entonces en esos casos damos nosotros reloxifeno con calcio más vitamina D y también monitorizamos su estado emocional, monitorizamos su estado de cómo está durmiendo, su densidad ósea. Por lo tanto, todas estas pacientes las mandamos a tomar una densidad ósea en una máquina que nos dice qué tan denso, qué tan duro está el hueso. Y de esa manera podemos decidir qué tratamiento dar. Entonces estamos pendientes de esas cosas con el raloxifeno, porque sabemos que no es tan efectivo como el otro, pero el beneficio es alto. Igual, siempre es bueno. Es muy bueno. Así que no es mucho la diferencia. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana. Si recientemente nos sintoniza, le cuento que estamos hablando acerca de la menopausa. Quien nos acompaña es nuestro médico endocrinólogo, el doctor Ricardo Álvarez Vázquez. Bueno, doctor, continuando con todo esto. Perfecto. La menopausia, como decimos, tiene muchos cambios psicológicos, cambios físicos, cambios hormonales, que se manifiestan en diferentes formas en diferentes órganos. Me recuerdo que hace un tiempo le dedicamos en una semana a la mujer 2 o 3 días a la menopausia. Estábamos discutiendo qué es peor, el impacto emocional o psicoemocional dentro de las mujeres debido al momento en el que han llegado o el desorden hormonal que produce que también no nos sintamos bien. Sí, lo que sucede es que ambas están interrelacionadas. Como existen cambios hormonales, entonces estos cambios hormonales implícitamente afectan la psique, o sea, el modo de pensar. Entonces estas personas, en primer lugar, ya no duermen como antes, padecen mucho de insomnio, especialmente porque pueden estar en la noche tranquilas y de repente aparecen uno de esos ataques de calor, a calor que se manifiesta por una vasodilatación, se siente rojiza. Y después sucede lo contrario, una vasoconstricción. O sea que sienten calor en el centro y frío en las periferias. Entonces eso las mantiene en un estado de alerta, no pueden dormir. Entonces eso, la falta de sueño también las afecta psíquicamente. Entonces en la mañana amanecen tal vez de mal humor, cansadas. Entonces tienen poca tolerabilidad para cosas irritantes. Entonces eso puede cambiar su temperamento. Y las puede a veces producir depresión, que es otro problema. O sea, ellos sienten, bueno, ya llegué al final de mi vida, lo cual no es cierto. Pero ellos creen que sí. Entonces ellas empiezan a preocuparse mucho por esa tendencia de ansiedad y todas esas características son propias de esos cambios. De ahí es donde es importante que el médico tenga una comunicación con confianza con la persona y explicarle los procesos que están pasando, qué es lo que está sucediendo para que ella se sienta asegurada de que no es que ya se va a morir o no es que ya va a dejar de ser la persona que es, simplemente es un cambio normal, fisiológico, que se puede corregir ciertas cosas para que ella siga su vida como que si aquí no ha pasado nada. Pero eso tiene que tener la confianza con su doctor y que su doctor entienda lo que está pasando. Y sobre todo que le entienda el esposito. Exacto. Ese es un punto muy importante. Eso no es una terapia de pareja, es una terapia que va y platican los dos y se entienden qué es lo que está pasando. Y de esa manera el esposo comprende, la esposa entiende lo que está sucediendo y entre ellos ya se arreglan y de alguna manera se colaboran, porque esa parte psicológica es muy importante. Allí también viene la parte médica, de que darle todos los medicamentos que se necesitan para que la persona recupere su estado de ánimo, que pueda dormir y todo eso. ¿De qué depende, doctor? De que algunas mujeres no sientan casi nada y las otras que sí se estén muriendo. Usted dice en cuanto a los efectos de la menopausia. Fíjese que eso es muy interesante porque se da las personas que sienten menos.
es en las personas a las cuales yo trato de hacerles cambios. Por ejemplo, las personas obesas, las personas de sobrepeso, que yo siempre trato de hacerlas que rebajen. Estas personas son las que menos problemas tienen, porque es precisamente cuando las hormonas del ovario ya no producen tanto estrógeno, el tejido grasoso se encarga de transformar ciertos andrógenos producidos en otra glándula en estrógenos. O sea que ellos tienen una extra producción en otro lado. Entonces ellas son las que tienen menos cambios. Pero la solución no es estar gordita. No es esa la solución. Pero sí, estas mujeres son las que tienen más densidad ósea, son las que tienen menos problemas con la menopausia en cuanto a trastornos emocionales y las que tienen menos problemas con los calores y todo eso, debido a que ellos tienen una producción adicional de estrógenos que no tienen las personas delgadas. Entonces eso las hace que ellas se sientan bien. Y dicen, yo ni siquiera sentí cuando pasé por la menopausia, ya me lo han dicho los pacientes. Y sin embargo, aquí, cuando fue mi menopausia, hace tiempo que perdí mis periodos, pero yo no sentí nada. Pero es precisamente las personas que tienen sobrepeso, las que tienen obesidad. Eso es lo que sucede. Bueno, en el caso de las personas gorditas, ahora, dentro de las personas delgadas, dentro de las personas dentro de un peso aceptable, sin obesidad, ¿qué es lo que va a variar? ¿Qué es lo que va a hacer? Que yo me sienta tranquila, pero mi amiga esté sufriendo, por ejemplo, algo tan sencillo, los bochornos, los calores. Sí, los calores, sí. ¿Qué es lo que hace que usted, que tiene un peso normal, sea diferente? A mi amiga que tiene un peso normal también y que ella sí sufra calores y yo no. Que ella tenga manifestaciones, por ejemplo, lo que usted mencionó, de depresión. De depresión, tristeza. ¿Y yo no? Usted no tiene? Porque el nivel de disminución en la producción de estrógenos es diferente para cada persona. Una persona le puede disminuir bien rápidamente y bajar a niveles muy bajos, mientras que esta persona va gradualmente y sus niveles todavía no han llegado. Pueden pasar varios años y sus niveles todavía se mantienen. Como dijimos, después del último periodo todavía hay producción. Entonces la producción va disminuyendo en tiempo, pero no bruscamente, sino que va despacio. Entonces, pero algunas personas puede ser de que hayan entrado en la fase de disminución más antes que la otra persona. Entonces su fase de disminución después del último periodo es más corta que otra. Entonces esa es la diferencia. Algunas mujeres se guían, obviamente, por la irregularidad menstrual, que es como normalmente comienza. Exacto, y eso comienza a veces muchos años antes del último periodo, puede ponerse 5 o 6 años antes. Empieza irregularidades, ya pueden sentir algún poco de irritabilidad, porque la verdad es que los estrógenos empiezan a disminuir varios años antes de que llegue ese momento. Allí es una oportunidad para intervenir, para prevenir esos problemas. Se puede dar ciertos medicamentos, o sea, píldoras anticonceptivas que tienen ciertos niveles de estrógenos para mantener todos sus ciclos y al mismo tiempo mantener sus niveles de estrógenos. Y se quitan todos esos problemas, especialmente las personas en las cuales detectamos que ya empieza su producción a bajar. Y lo detectamos con examen de laboratorio. O sea, que podemos nosotros, antes de que llegue la fase final de la menopausia, tener un control de saber cómo está su producción y poder corregirlo para así prevenir estos problemas, aún antes de su último periodo. Porque, como lo hemos mencionado, si usted siempre está con nosotros, obviamente ya se lo sabe, que se va a llamar menopausia cuando después de un año completito usted no ha visto su menstruación. De lo contrario, todavía no está en la menopausia, pero sí, obviamente, hace rato que entró en el camino. En el camino. Exactamente. ¿Cuándo es que se va a disponer utilizar la terapia hormonal? Bueno, ya vimos el caso en el que sí, el caso en el que no siempre es recomendable. ¿Cuánto tiempo se va a utilizar? Y toda mi vida he sido una mujer regular en mi menstruación. Empiezo a tener ciertas irregularidades. ¿En qué momento, a partir de esas irregularidades, debo de comenzar con una terapia hormonal? O si antes de ella me van a dar otro tipo de medicina, si lo llevamos así. Bueno, lo que sucede es que, digamos que usted siempre ha sido con su regularidad perfecta, todos los meses al mismo tiempo. Después empieza con ciertas irregularidades. Podría ser una explicación, un problema de tipo hormonal, que sus estrógenos ya bajan. Otra explicación podría ser de que tuviera usted desarrollo de fibromas o que tuviera usted otros trastornos que no tienen nada que ver con la disminución de estrógenos. Por lo tanto, siempre es muy importante ver a un ginecólogo para que el ginecólogo identifique si existen causas secundarias a ese problema de irregularidad. Si el ginecólogo dice, mire, aquí no encontré nada, todo está bien, entonces sí ya pasamos a la endocrinología. Entonces vemos qué es lo que está pasando, mandamos exámenes de laboratorio, vemos los niveles de LH, FSH, que son las hormonas que dirigen los estrógenos, la producción de estrógenos en los ovarios, y decidimos qué tan altas están. Si están muy altas, entonces sabemos que va en proceso. Si están en un valor normal, pues todavía no existe problemas estrogénicos.
Entonces, no necesariamente tenemos que dar tratamiento en ese momento. Pero si después, digamos, otros 6 meses más, chequeamos de nuevo las mismas hormonas y vemos que se van elevando, van cada vez más altas, significa que esa producción de estrógeno está bajando. Ahí podemos intervenir para poder corregir esos problemas. Así que siempre existen parámetros para eso. Pero siempre es bueno... ¿Este tratamiento, doctor, es caro? ¿Usted dice los exámenes? ¿La terapia hormonal de reemplazo? No, fíjese que no es cara. Generalmente nosotros usamos lo que se le llama los estrógenos conjugados, en dosis de aproximadamente 0.625, que es la más conocida. Diferentes marcas existen de la misma. Siempre se usa en combinación con progesterona cuando la paciente nunca ha tenido una histerectomía. Si ha tenido una histerectomía, entonces es más fácil, solo usamos el estrógeno. Entonces ahí la seguimos manejando. Sí, la dosis depende también de a qué estado la persona llegó a la menopausia, o si fue una menopausia prematura. Por ejemplo, si tuvo una ovariectomía, o sea, le quitaron los ovarios con todo el útero y fue a temprana edad. En esos casos la necesidad de estrógeno es mayor, es superior, casi doble o triple o 4 veces la cantidad que nosotros usaríamos para reemplazo hormonal. Sí, porque ya no estamos hablando de una disminución, sino exacto. Estamos disminuyendo un corte, entonces tenemos que usar 4 veces la misma cantidad para mantenerla a ella en niveles estables, y eso a veces es el problema que existe cuando, digamos, un médico que tal vez no sea muy familiarizado con esto, puede ver que dé una dosis como se le daría a una posmenopáusica, que en ese caso es una cantidad mínima porque todavía tiene un poquito, pero en esos casos tenemos que cuadruplicar la cantidad para poder la mujer mantenerla en un estado hasta que después podemos irla bajando con el tiempo. A los 50 años podemos ir bajando, pero para mientras el parámetro es que se siente bien, sus cambios emocionales están bien, sus cambios de lubricación de líquidos están todos muy bien. Entonces, eso nos da una pauta para saber si tenemos que aumentar o disminuir, y es mantenerla. ¿Cuánto tiempo la voy a usar? Tenemos que usarla dependiendo de, por ejemplo, cuándo comenzó. Si usted lo comenzó, si el problema fue muy abrupto a los 30 años, tenemos que usarla hasta por lo menos a los 50. 20 años. 20 años. Y por supuesto siempre monitorizando mamografía, ver que también los riesgos con familia sean mínimos con respecto al cáncer del pecho. Pero si digamos llegamos a los 40, 45, que ya 50, digamos 50 años, que el promedio es 51, a los 50 años ya entró completamente en la menopausia. Entonces se recomienda entre 5 o 15 años de ir a reevaluar siempre con sus mamografías, con sus exámenes ginecológicos, y continuar. Algunas personas llegan hasta los 75 años tomando y sin problemas. Ahora, incluso algunas personas comienzan a los 75 años, pero ya tienen menos beneficio que las personas que comenzaron más antes, porque ya perdieron tiempo y entonces sus huesos ya se debilitaron y otras cosas. Pero sí se puede usar hasta los 75 años, 76 años y sin mayores complicaciones. Me gustaría, doctor, cerrar el programa nuevamente hablando acerca de las bondades, los beneficios, las fortalezas, o como usted le quiera llamar, de la terapia hormonal de reemplazo, porque no estamos hablando solamente que va a aliviar, lo triste o lo vieja que me siento, los calores que tengo, sino que es una inversión, si lo vemos, de que va mucho más allá de aliviar esos síntomas. Claro que sí. Los estrógenos es la hormona por excelencia que mantiene a la mujer en un estado general muy bueno, desde, digamos, los 12, 9 años hasta la edad de la menopausia, 40, 50 años. Tenemos que considerar los estrógenos como unos elementos muy importantes, unas hormonas que modifican casi todos los sistemas, no solamente el cerebro, no solamente el corazón, los pulmones, el intestino, la piel, el sistema exócrino, sino que también tenemos que considerarlos como un agente que nos puede hacer prolongar nuestra vida. Es un agente que no solamente nos hace cambios fisiológicos de apariencia o de cambios que nos permiten prolongar nuestro sistema perfil lipídico, por ejemplo, sino que son las hormonas que nos pueden prolongar la vida en el aspecto que nos disminuyen los riesgos para un infarto del miocardio, por ejemplo, un riesgo para un ataque cerebral. Y de esa manera podemos vivir más tiempo en compañía de nuestros familiares. Por lo que yo considero los estrógenos muy importantes siempre y cuando se tomen las precauciones del caso y se consideren las personas, se seleccione las personas a las cuales tenemos que darle estas hormonas. Eso básicamente, pero sí tenemos que considerarlas unos factores muy importantes. Está orientada a cuidar el corazón. El corazón, los huesos. El cerebro, los huesos. Los huesos tenemos que protegerlos.
proteger también la psique, el estado emocional, porque es muy importante, no solamente vivir, hay que tener una calidad de vida, que eso es lo que hace la diferencia, porque si una persona puede vivir 100 años, pero la vive tristemente, no es lo mismo 100 años, 80 años, 90, pero bien vivido, o sea, que disfrute de la vida. No, y también las mujeres a veces nos ponemos, desde que estamos en la adolescencia, que inicia nuestra menstruación, ay, todos los meses, porque es lo mismo, y porque lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y queremos hacer cosas y hay momentos en los que no se puede, exactamente. Uno dice, ¡ah! Ya cuando se le quite, la viene a extrañar, tampoco, ¿verdad? La mayoría no la extraña, no la echa de menos. Pero sí echa de menos su capacidad de sentirse mujer. Exacto, sí. Por ejemplo, ahora ya no voy a poder tener hijos, aunque ya hubiera cerrado la fábrica. Hace rato, 20 años, por ejemplo, sí va a extrañar eso. Entonces, como lo hemos mencionado, es otra etapa. Es otra etapa de la vida normal. Diferente, que usted va a empezar a disfrutar de todo lo que ya hizo Exactamente, como que usted construye, después de hecho el edificio, ahora vamos a ver cómo disfrutamos del edificio, pero ya lo construimos. Sí, bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias por habernos acompañado, nos vemos mañana, ya sabe, a la misma hora de siempre, no se pierda nuestro programa, va a estar sumamente interesante. Vamos a descubrir si esos pequeños bribones que tenemos en casa con sus dolores de estómago nos dicen la verdad o si nos están chantajeando, así que no se lo pierdan.